Efemérides de hoy, jueves 23 de julio. Vamos hasta 1914. Y yo creo que si hay una ciudad que significa el desastre, ese es Sarajevo. Después del asesinato de Francisco Fernando y de Sofía, bueno, en esa imagen saliendo del ayuntamiento de Sarajevo, ese día lo atentaron 3 veces. El último fue el que provocó su muerte. Bueno, Austria envía un ultimátum a Serbia, diciéndole, nosotros vamos a entrar a su territorio a buscarles. Esa es la última foto con vida de este señor. Lo interesante de esta foto también es que, bueno, él poco se ve, pero él pedía que su uniforme se le cosiese encima de la ropa. Por eso fue tan difícil extraerle las balas, porque no sabían cómo romper el vestido que tenía encima. Así que ahí lo ven, por última vez, saliendo del ayuntamiento de Sarajevo. Una ciudad que, para que ustedes vean la dimensión histórica de alguien que tiene los pies sobre la tierra. En 1994, en plena guerra de Yugoslavia, exactamente cuando se cumplían los 80 años de la masacre de Sarajevo, un presidente francés entra en la ciudad de Sarajevo para enviar ese mensaje. Ojo con lo que se está jugando aquí. François Mitterrand. ¿Saben? Europa de 1914, en medio de esa Belle Époque, no tenía idea. Su última gran guerra habían sido las guerras napoleónicas un siglo antes. Es decir, era un momento en el cual pues, la gente le gustaba vestirse de uniforme y las potencias pues, pensaban que no cabían. Alemania estaba buscando su forma, cómo convertirse en una potencia de primer orden, ya que había quedado casi excluida de la repartición de África en aquella conferencia de Berlín. Así que todo esto pues, provoca que Austria le declara la guerra a Serbia, pues Rusia, como la gran potencia del resto de los eslavos del mundo, le declara la guerra a Austria, Alemania le declara la guerra a Rusia, pues Francia le declara la guerra a Alemania y así empieza ese dominó a caer. Y con ella, pues una de las más terribles guerras, porque hasta que la llegó la Segunda Guerra Mundial, esta era conocida como la Gran Guerra. Y no olvidemos también que en esta guerra murieron más soldados, tanto franceses como ingleses. Así que por eso fue la anuencia de Inglaterra y de Francia de entrar, por ejemplo, en la Guerra Civil Española. Por eso fue pues ese paño blanco que tuvieron, ese paño de 2 paños que tuvieron con Hitler cuando este invade Austria y posteriormente pues los Sudetes y Chequia y la República de Checoslovaquia. Todo eso era por el temor a volver a una guerra tan sangrienta como esta. Vamos a 1961, porque un día como hoy se funda el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Bueno, tuvo ya sus fundadores, creo que ya están todos muertos, ¿no? Los originales. Bueno, este movimiento político ahora en el poder en Nicaragua, y que, bueno, que con tanto romanticismo llega en aquel año de 1979, tumbando pues esa dictadura anquilosada. El 19 de julio. Sí, el 19 de julio, por cierto, que apareció Daniel Ortega pues con una bufanda y bastante desmejorado. Bueno, así que así son las cosas. Bueno, esos movimientos junto al Frente Farabundo Martí en El Salvador y en los miles de movimientos que había en Guatemala, que decidieron pues irse a las armas en esas décadas tan difíciles que fueron los 60 y los 70 en América Central. Bueno, a los 80 ni hablar. Vamos a 1973, porque un día como hoy, este hombre, Richard Milhouse Nixon, pues presidente de los Estados Unidos, pues se niega a entregar las grabaciones que lo implican en el caso Watergate. Él, por los papeles los llamados papeles del Departamento de Estado, estos papeles que salen, él decide grabar todas las conversaciones que había dentro de la Casa Blanca. Y al saberse ese, la prensa le pide, los medios de comunicación le piden, pues queremos escucharlo para llevar, y bueno, y el Congreso también se lo solicita. Él lo niega, él incluso empieza a editarlos y a cortarlos, magníficamente presentada en esa maravilla de Oliver Stone, llamada Nixon, por cierto. Es una imagen y una película que a mí me, bueno, además de la actuación maravillosa de Anthony Hopkins, cómo se le va cerrando el círculo a un hombre que realmente tuvo una presidencia y él pensaba que era un político de esos, pues a prueba de todo. No olvidemos que este es una de las historias políticas más exitosas de Estados Unidos, un muchacho pobre, muy pobre del área de California, de Hierbabuena, es decir, cuando todos los presidentes venían de la costa este aparece esta Herrera desde California. 2, un hombre que
empieza pues a punta de talento, pues se convierte en una especie de perro de presa de McCartney, pues llega a ser vicepresidente de los Estados Unidos muy joven. Él fue 2 veces el vicepresidente de Eisenhower, en medio también de pues, un escándalo político. Pierde la elección por 100.000 votos contra John F. Kennedy. Posteriormente pierde la elección a gobernador de California. Y cuando todo el mundo pensaba que Nixon estaba muerto, señores, en política yo creo que nadie está totalmente vivo ni totalmente muerto. Aparece y gana la presidencia de 1968. Y no solamente la del 68. Repite en 1972 y creo que es la segunda elección en los Estados Unidos con mayor brecha de voto popular. Bueno, un hombre que decían si Lincoln nunca mentía, pues el señor Nixon, el problema es que nunca decía la verdad. Y no les digo lo que dice ahora el dicho del señor Trump. Vamos a 1987, porque en medio de esa escalada que había en nuestro país, Estados Unidos decide suspender toda ayuda militar y económica a Panamá. Esto con el fin de forzar la salida de Manuel Antonio Noriega. Bueno, y eso pues llevado a una salida negociada en mayo de 1988, que quedó frustrada y yo creo que ahí quedó condenado el país a lo que vino en diciembre de ese mismo año. Cosas de la historia. Volvamos al presente.